Buenas tardes amigos y bienvenidos a El Periódico del Pueblo. El noticiario que te trae las noticias sin rodeos. Directo al grano, como dice siempre. Hoy, 27 de noviembre. Vamos a hablar de lo que realmente le importa al ciudadano. Día a pie. Empezamos con la noticia internacional. El canciller Elmer Schiller Ha ratificado la postura del Perú de no reconocer a Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela argumentando la falta de transparencia. en el proceso electoral. Una postura que, por cierto, Se mantiene desde hace ya varios años. claro, esto nos lleva a pensar en nuestra propia situación, ¿no? En Perú ha pasado por sus propias crisis políticas. Incluso tuvimos 3 presidentes en una semana. Hace no mucho. Es cierto. Y a pesar de eso, el gobierno peruano se mantiene firme en su postura frente al régimen de Maduro. Lo que a algunos les parece coherente. Y a otros, una pérdida de tiempo. Y recursos cuando tenemos tantos problemas aquí mismo. Y hablando de problemas, la inseguridad ciudadana. Sigue siendo una de las principales preocupaciones. El gobierno ha extendido el estado de emergencia En 14 distritos de Lima y Callao. para combatir el crimen organizado. Una medida que recordemos. Ya lleva 2 meses en vigor. Y que genera opiniones divididas. Algunos la ven como necesaria para frenar la violencia. Mientras que otros exigen resultados concretos. Claro, porque al final la gente lo que quiere son soluciones. No solo promesas. Y es comprensible, la situación es preocupante. ¿De qué sirve un estado de emergencia si uno no puede ni salir a la calle tranquilo? Y hablando de situaciones preocupantes, no podemos obviar el estado del sistema penitenciario peruano Se ha declarado en emergencia, por 24 meses. debido a la sobrepoblación que alcanza un alarmante 136%. Imagínate vivir hacinados en esas condiciones. Es un reflejo de la crisis que atraviesa nuestro sistema judicial, ¿no? Un sistema que parece que solo funciona para algunos. Exacto. Y mientras tanto, la tragedia también golpea a nuestro país. Un accidente de autobús escolar en el norte del Perú. Ha dejado un saldo de al menos 11 fallecidos. Y 18 heridos. Una tragedia que nos recuerda la importancia de la seguridad vial Del mantenimiento adecuado de las unidades de transporte. y de la responsabilidad que tenemos como sociedad. De proteger a nuestros niños. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas, Es un llamado de atención. para que las autoridades tomen medidas más serias. En cuanto a seguridad en las carreteras. No podemos permitir que se sigan perdiendo vidas por negligencia o falta de control, Y cambiando de tema, un caso que realmente que nos conmociona e indigna a la vez. hablamos del cantante venezolano, Detenido por el presunto asesinato, de su esposa peruana, las investigaciones apuntan a que la habría lanzado desde un 8º piso. y luego simuló un suicidio. Un terrible acto de violencia de género que lamentablemente No es un caso aislado. nos recuerda a la necesidad urgente. De luchar contra esta lacra que afecta a tantas mujeres en nuestro país. Es cierto, la violencia no tiene justificación alguna. Y este caso debe ser un ejemplo. Para que la justicia actúe con severidad. Y se proteja a las víctimas. Y hablando de justicia, el expresidente Pedro Castillo ha solicitado llevar su juicio en libertad Argumenta que no piensa fugarse del Perú. y que su único deseo es reunirse con su familia El juez César San Martín evaluará su solicitud. y determinará si procede o no. Un caso que sin duda seguirá dando mucho que hablar. Mientras tanto, la situación económica de muchos peruanos sigue siendo precaria, Un reciente estudio indica que se necesita un presupuesto diario de al menos 10 a 12 soles por persona. para comer al día en Perú, Una cifra que para muchos es inalcanzable. lo que refleja la desigualdad que aún persiste en nuestro país. ¿Cómo se puede vivir con tan poco cuando los precios de la canasta básica no paran de subir? Es una realidad difícil y a pesar de las dificultades También hay espacio para la esperanza. y la alegría, Por ejemplo, la banda argentina Airway ha anunciado su regreso a Perú para el 2025. después de 18 años. La exitosa banda de la década de los 2000. Volverá a reencontrarse con sus fans peruanos, Una noticia que seguro ha alegrado a muchos. sobre todo a los que crecieron con su música. Y hablando de reencuentros, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha condecorado. Al expresidente colombiano Álvaro Uribe Le ha entregado la medalla Ciudad de Lima y lo ha declarado huésped distinguido. por su labor como jefe de Estado, Un reconocimiento que, como era de esperarse, ha generado controversia. ya que la figura de Uribe despierta opiniones divididas en la región. Claro, es una figura política que no deja indiferente a nadie, Pero más allá de las controversias es importante destacar las noticias positivas. que también surgen en nuestro país. Por ejemplo, el descubrimiento de un superalimento peruano,
El maíz morado. conocido como el elixir inca de la eterna juventud. Este alimento previene el envejecimiento prematuro. Combate la anemia y fortalece los huesos, Una muestra más de la riqueza natural que posee el Perú. y que debemos valorar y aprovechar. Y no podemos dejar de lado el ámbito educativo, aunque lamentablemente. Esta vez no sea por una buena razón. En Lambayeque, 2 personas fueron captadas. Presuntamente teniendo relaciones sexuales. En la Universidad Pedro Luis Gallo, Un hecho que ha generado indignación. y ha puesto en tela de juicio la seguridad y el control dentro del campus universitario. Es increíble que este tipo de situaciones se den en un lugar de estudio. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones Para identificar a los involucrados. y tomar las medidas correspondientes. Y hablando de incidentes, una explosión en el terminal de Perú Bus En La Victoria, ha dejado 5 heridos. al parecer se trató de una presunta disputa entre transportistas ilegales. Quienes lanzaron un explosivo contra las instalaciones de la empresa. Otra muestra de la violencia que por desgracia se vive en nuestro país. La Policía Nacional y los bomberos atendieron la emergencia. Y se encuentran investigando el caso para dar con los responsables. Esperemos que se haga justicia. Y ahora una noticia preocupante. En el ámbito de la salud, En Perú solo hay un cirujano oncólogo. Por cada 100.000 habitantes. Una cifra que revela. La grave falta de especialistas. En un área tan importante. Es una situación alarmante. Esto significa que muchos pacientes con cáncer. Enfrentan dificultades para acceder a un tratamiento oportuno. ¿qué opciones tienen cuando el sistema de salud no puede brindarles la atención que necesitan? Es una pregunta que debemos hacernos como sociedad Es fundamental invertir en la formación de más especialistas y mejorar la infraestructura hospitalaria. para garantizar una atención adecuada a los pacientes con cáncer. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, una noticia que nos recuerda. La importancia de la transparencia. En la comunicación, La plataforma de Estado peruano ha emitido un comunicado, informando que la convocatoria para el puesto de asistente administrativo realizada el 15 de noviembre. ha quedado sin efecto. ¿Y cuál es la razón de esta cancelación? ¿Hubo algún problema con el proceso de selección? La gente se prepara Invierte tiempo y esfuerzo en postular a estas convocatorias. y merecen una explicación. Es cierto, es fundamental que las instituciones estatales mantengan informada a la población, Sobre las decisiones que se toman, especialmente en temas que involucran oportunidades laborales. la transparencia es clave para generar confianza. Y evitar especulaciones. Y hasta aquí las noticias más importantes del día, amigos. Como siempre, los invitamos a reflexionar sobre los temas que hemos abordado. A ser críticos con la realidad que nos rodea. Y a no olvidar que todos tenemos un rol que jugar en la construcción de un país más justo. Y equitativo. Recordemos que la responsabilidad de mejorar nuestra sociedad, No recae solo en las autoridades. sino en cada uno de nosotros. Seamos agentes de cambio. Participemos activamente en la búsqueda de soluciones para un futuro mejor para todos. Nos despedimos hasta mañana en el Periódico del Pueblo. La voz de los que no tienen voz.